Bueno, yo ya empecé la vuelta con los colores. Estoy haciendo los aumentos cada 10 puntos. Acá hice el primer aumento, conté 10 puntos, el segundo aumento, conté 10 puntos, el tercer aumento y conté 10 puntos, el cuarto aumento. En estos colores vamos a hacer 4 aumentos. Recuerden que en el negro no voy a hacer aumentos. Los voy a hacer de esta forma. Primero y en el segundo punto voy a hacer mi aumento. Este es el primero de 4 aumentos que voy a hacer en este color. Estoy contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Acá en el punto número 10 voy a hacer mi segundo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este punto número 10 voy a hacer mi tercer aumento. Eso es lo que tengo que tener claro, que en esta parte donde tengo los colores tengo que hacer 4 aumentos para que la parte de los colores siga igual. Eso es lo que quiero. Recuerden que en un momento tuvimos 22 puntos de cada color. Eso es lo que quiero, que siempre estén igual, que no empiece en un color a haber más puntos que en otro, no. Tienen que estar la misma cantidad de puntos. Acá recuerde que tiene que quedar los 4 puntos libres para hacer los 4 negros. Entonces este es mi último punto. Voy a hacer el aumento acá y voy a hacer los 4 negros. Ya con esto me quedarían los 4 aumentos de este color verde. Listo. Eso voy a hacer con el rosado y con el azul las 2 vueltas. Voy a terminar esta vuelta y recuerda que le vamos a dar una vuelta más en color verde. Hacer lo mismo que hicimos acá. Y igual voy a hacer 4 aumentos en esta parte verde. ¿Listo? Entonces yo voy a adelantar esta vuelta y la que sigue y ya nos vemos para mostrarles cómo nos está quedando. Bueno, yo ya adelanté el color, las 2 vueltas de color. Recuerda que les estaba enseñando con este color. Les dije que íbamos a hacer 4 aumentos sobre cada color. Eso fue lo que hice. Terminé estas 2 vueltas y empecé la vuelta negra. En la vuelta negra estoy haciendo los aumentos cada 12 puntos. Esta que acabo de empezar, empecé también cada 12 puntos. Acá llevo mi aumento, voy a hacer 12 puntos. En el punto 12 hago mi aumento y voy a continuar así. Voy a terminar esta segunda vuelta de negro y ya les muestro cómo vamos a retomar con los colores. Bueno, yo ya terminé la vuelta negra, totalmente negra, hice 2, recuerde, aumentando cada 12 puntos. En total, al terminar la segunda vuelta, tenía 200 puntos alrededor del círculo. Esos 200 puntos los dividí en 8 y me dio un total de 25 puntos para cada motivo. Y estos los saqué 21 puntos verdes y 4 negros para un total de 25. 21 puntos rosados, 4 negros para un total de 25. Eso hice con los 8 colores para que me quedara el círculo de 200 puntos. No hice aumento, así que este círculo que ustedes ven tiene 200 puntos porque no hice aumento. Solamente le metí los colores sin hacer aumento. Esta vuelta que vamos a empezar, sí le voy a hacer aumentos para que no se me vaya a cerrar. Sí es obligatorio los aumentos. Voy a empezar haciendo 4 puntos en el verde. Los primeros 4 puntos verdes los hago verdes. Acá. Y voy a hacer puntos negros, dejando 4 libres acá para hacer esto que acabo de hacer.
Vuelvo con los aumentos y voy a hacer en el primer punto verde que me queda después de hacer los 4 el primer aumento, y eso mismo voy a hacer antes de llegar a la esquina o a la punta donde voy a hacer los otros 4 verdes. Listo. Sí es importante retomar los aumentos en esta vuelta. Todavía me faltan unos puntos, puedo hacer unos pocos más. Se los enseño así para que no tenga que contar tanto. Ya el diseño ayuda mucho para no tener que estar contando. 1, 2, 3, 4. Todavía tengo 2 puntos más para hacer en negro, y este ya lo hago con el aumento para que me queden los 4 verdes libres, donde voy a hacer 4 verdes. Eso voy a hacer con todos los colores. Esto mismo que acabo de hacer, voy a hacer con todos los colores. Recuerden que los 4 negros continúan 4 negros, esos no van a cambiar. Estos no los voy a modificar. Voy a hacer 4 negros y así voy a dar toda esta vuelta y ya nos vemos para continuar. Bueno, yo ya adelanté una vuelta más. Recuerda que les expliqué esta vuelta donde hicimos los aumentos en este punto y en este punto. La siguiente vuelta hice lo mismo. Hice aumentos en el primer negro y en el último negro. Respeté los 4 naranjas, los 4 negros y así todos los colores. También les quiero enseñar que ya empecé esta vuelta. En esta vuelta siguen los aumentos en este primer punto negro y en este último negro. Listo. Acá en el centro me queda solo para 3 puntos. Lo voy a dejar así en esta vuelta. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño. Acá quedan 4 negros, 4 negros. Igual tapo los 4 rosas y recuerden el primer aumento acá sobre el primer negro. 3 negros, vamos a hacer 7 puntos hasta acá, o sea, vamos a ocupar 7 puntos negros de acá, de donde hacemos el aumento para acá, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago los 3 negros y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, listo, y ahí hago el aumento y vamos a continuar así. Ya nos vemos para enseñarles la segunda vuelta, que va igual, pero voy a cambiar el aumento. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerde que en esta vuelta hicimos aumentos acá y acá. ¿Listo? Primer negro, último negro. Estos siguen quedando 3 negros. En esta vuelta que acabo de empezar, los aumentos cambian. ¿Listo? Entonces en esta vuelta vamos a hacer los aumentos en el primero del color, o sea en el primer verde, y en el centro de los negros. Recuerden que los negros en la anterior tenemos 3, entonces vamos a hacer un negro sobre negro. En el segundo negro hacemos 2 puntos negros y en el último un punto negro, y vamos a continuar punto sobre punto hasta el último del color. Eso vamos a hacer con todos. En esta parte siguen quedando 4. En el primer rosado voy a hacer 2 rosados y voy a continuar hasta el último rosado. En el primer negro hago un punto negro, en el segundo 2 puntos negros, ahí va a quedar mi aumento. Termino con un punto negro para que me queden en total 4 y me voy a ir todos rosados hasta el último rosado en donde voy a hacer el aumento, y en esta parte quedan 4 así como está. Voy a hacer esto, voy a darle 2 vueltas de color totalmente negro. Cuando ya termine esta vuelta, 2 vueltas totalmente negra, haciendo aumentos cada 12 puntos. Listo, para que avancemos bastante. Entonces terminemos esta vuelta y damos 2 vueltas de color negro, haciendo aumentos cada 12 puntos. Bueno, yo paré un momento, hice una pausa para decirles que ya les he mencionado un par de veces que este fondo sirve para mochila. Yo lo estoy haciendo en esta ocasión para cosmetiquera, pero si usted lo va a dejar para un fondo de mochila, en esta vuelta, en esta donde terminamos la vuelta con los colores, ya está el tamaño y están los puntos suficientes para una mochila. Entonces usted sí tendría que darle las 2 vueltas de negro, pero sin aumentos.
sin hacer ningún aumento. No tendría que hacer aumentos para que le quede el fondo de una mochila y queda precioso y queda un tamaño perfecto para una mochila grande. No siendo más, voy a continuar. Ya di la primera vuelta. Recuerden que yo estoy haciendo una cosmetiquera, lo voy a adecuar para una cosmetiquera, entonces yo sí estoy haciendo aumentos cada 12 puntos. Así voy a seguir la segunda vuelta, pero si ustedes la quieren para una mochila, esta vuelta y esta segunda vuelta que yo empecé la pueden hacer, pero sin ningún aumento, ninguno, ni siquiera uno, porque ya el tamaño está perfecto y la cantidad de puntos son muchísimos. Entonces para una mochila no necesitan más aumentos. ¿Listo? Eso era todo, voy a continuar. Bueno, yo adelanté esta vuelta, quiero mostrárselas ya hecha porque es muy sencillo. Aquí estamos dejando 4 puntos, vamos a seguir con la misma secuencia y tratando de que sea la misma línea de 4 puntos. Esta parte azul me salieron 38 puntos, estoy aumentando aquí en los puntos 15 y acá en el punto 34. ¿Listo? Igual ustedes pueden aumentar cualquier punto de estos, pero que quede separadito. Siempre traten de que quede un poco separado. La idea es que aumenten 2 puntos en cada color. Eso es todo. Lo pueden aumentar acá, acá, bueno, donde ustedes quieran, pero que sea 2 puntos por color. A mí me quedaron 38 puntos. Si a ustedes les queda un poco de menos, no importa. Todo es que sí le quede los 4 puntos en esta línea, los 4 puntos en esta línea, los 4. Bueno, como les comentaba, con esta vuelta ya queda lista para la cremallera o cierre y para los detallitos finales que ustedes le quieran aportar. Esta vuelta se trabaja por el revés, se llama puntada de cangrejo y se trabaja por el revés. Tengo mi fondo por el derecho, lo voy a girar para que quede por el revés, de esta forma, y voy a trabajar por el revés. Voy a dejar el primer punto y en el segundo punto atravieso la aguja hasta el otro lado, saco la hebra y hago un punto bajo. Lo explico de esta forma porque sé que tengo muchísimos suscriptores nuevos que están empezando a familiarizarse en el mundo del crochet y es muy importante que aprendan todas estas puntadas. Para las personas que ya la conocen es muy sencilla, es la puntada de cangrejo. Para las personas que aún no, de esta forma se hace. Se deja un punto y en el segundo pasamos la aguja hasta el otro extremo, saco la hebra, me quedan 2 hebras en la aguja y hago un punto bajo. Esta puntada se recomienda para los terminados de cualquier trabajo hecho en crochet. A mí me gusta mucho usarla para los terminados de las mochilas y en esta ocasión quiero usarla para esta cosmetiquera. Se ve hermosa, realmente es un terminado muy bonito, ayuda a que el borde quede un poco más grueso y se ve muy bonita. Miren, si se dan cuenta, por el derecho este es el terminado final, se ve preciosa. La recomiendo hacer muy suelta, por favor. Esta no la podemos hacer apretada, no podemos jalar mucho la hebra porque se nos va a recoger nuestro fondo. Entonces sí es muy importante que ustedes la hagan suelta. Yo voy a terminar esta vuelta y ya con esto terminamos la cosmetiquera. Recuerden, va a quedar así. Yo le coloqué unos ganchitos para marcar porque quiero separar que me quede los mismos colores acá, acá. Entonces, de esa forma lo hice. Si ustedes lo hicieron con el mismo orden de mis colores, también les va a salir igual. Acá tengo amarillo y azul, acá tengo naranja, amarillo, azul, rosa, acá tengo azul, naranja, azul, rey y rosa. Y por este lado tengo igual. Acá tengo 2 colores, pues son diferentes porque el centro quedó con 4 nomás, entonces quedaron 2 a un lado, 2 al otro. Pero en este lado tengo igual, azul, rey, naranja, amarillo, azul o verde, naranja, rosa, azul, rey y amarillo. Entonces, por eso le coloqué los ganchitos, para marcarlo y que me queden así y no me queden colores repetidos en una misma cara.
que me queden los colores muy bien distribuidos. Entonces ustedes también busquen que la suya quede igual, con los colores distribuidos y no queden con colores repetidos en la misma cara. Entonces con esto es todo, nos vemos en un próximo tutorial. Espero les guste, realmente hagan la cosmetiquera, es muy hermosa, ya se dieron cuenta que es muy fácil de realizar. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido.